Vamos a continuar revisando el libro Memorias del subsuelo, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. En el capítulo segundo dice: les juro, señores, que tener exceso de conciencia es una enfermedad real y completa, y para una vida corriente le bastaría al hombre con tener una conciencia ordinaria, que fuera la mitad e incluso la cuarta parte de la porción que le ha tocado en suerte vivir al hombre cultivado. En la medida en que uno sepa más cosas, se ponga a leer, a pensar y comprenda la realidad, más conciencia desarrollará. Y esto será una carga la mayor parte de las veces, por la sencilla razón de que sufre más quien sabe más, como dice el libro sapiencial, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Dostoyevsky también dijo en otro capítulo cuán penoso es comprenderlo todo, tener conciencia de todas las imposibilidades, de todos los muros de piedra, y no humillarnos ante ninguna de esas imposibilidades, ante ninguna de esas murallas, si ello nos repugna. O sea, saber todo o saber mucho y no hacer nada. Aún así, el solo hecho de saber despierta la conciencia, y con ello empieza a desarrollarse, pero al no poder hacer nada, aún estando en poder de uno mismo hacerlo, trae dolor. El ignorante, por su parte, que sabe poco o nada, tiene la conciencia atrofiada o no la tiene, y así vive feliz, o al menos cree serlo. Dice: apuesto lo que sea que ustedes piensan que escribo todo esto para fanfarronearme y para burlarme de los hombres de acción, y que además, por necia chulería, hago ruido con el sable, como mi oficial. Pero señores, ¿quién puede vanagloriarse de sus enfermedades y encima pavonearse de ellas? Pero que digo, todo el mundo lo hace, todos se vanaglorian de sus enfermedades, y yo probablemente más que nadie. No vayamos a entrar en discusión, mi réplica es absurda. Aquí se refiere a la necedad. Muchos saben que lo que hacen está mal, incluso sus vicios o malos hábitos que tienen, saben que les hacen mal, como una enfermedad, pero lo siguen haciendo, y encima algunos se enorgullecen de esas cosas, de comer malsano, de emborracharse, o de tener varias mujeres, o de su vanidad, o de su fama y dinero que tienen. Es más, la razón principal para tener esas cosas es precisamente pavonearse, mostrárselas a los demás. Apuntó Russell que lo que quiere el hombre típico moderno es más dinero, con miras a la ostentación, el esplendor, y para eclipsar a los que hasta ahora han sido sus iguales. El hombre actual, aunque tenga cultura y conocimientos, aunque sepa qué está bien y qué está mal, vive sometido a sus apetitos, y suele optar por lo peor, lo que tiene menos valor, lo superficial. Dice: respóndanme a esto, ¿cómo es que siempre, en el preciso instante que me sentía más capaz de apreciar todos los matices de lo bello, de lo sublime, se me ocurría no solo pensar, sino hacer cosas tan inconvenientes? Eran actos que todos realizan con oportunidad, pero que yo cometía precisamente cuando me daba perfecta cuenta de que había que abstenerse de ejecutarlos. Esto demuestra que el hecho de que uno sepa mucho, que sea muy culto, no implica que sea mejor que el ignorante que no sabe nada, pues ni el uno ni el otro se comportan con rectitud, con virtud. De nada sirve que uno tenga muchos conocimientos si no los va a poner en práctica, si no va a actuar de acuerdo a la sabiduría. Ovidio ya sentenció lo que refiere Dostoyevsky: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Esto suele suceder con algunos de los que saben mucho, de manera que terminan siendo iguales o peores que las personas normales y vulgares que tanto desprecian. Pues, ¿quién es peor? ¿Aquel que elige lo que está mal, sin saber lo que está bien? ¿O aquel que elige lo malo sabiendo lo que es bueno? Porque al final esto es lo que más importa, los hechos, la coherencia, ya no entre lo que se dice y lo que se hace, porque uno puede decir muchas tonterías, y por eso no se le va a pedir que haga también tonterías, sino entre lo que se sabe y lo que se hace, que uno actúe sin engañarse, fiel a su conciencia, y esto es lo más importante. Prosigue: cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todas las cosas bellas y sublimes, tanto más me hundía en mi cieno, y tanto más capaz me sentía de sepultarme en él, definitivamente. Pero lo más notable es que este desacuerdo no parecía un hecho fortuito, dependiente de las circunstancias, sino algo que ocurría del modo más natural. Se diría que este era mi estado normal, y en modo alguno una enfermedad o un vicio, tanto que finalmente perdí todo deseo de luchar. Sí, pues al principio uno lucha, es decir, el que realmente aspira a la sabiduría y quiere ser superior. No digo ser mejor, porque esto ya es un cliché que no quiere decir nada. Ser superior es otra cosa, es estar en otro nivel, cosa de pocos.
Quien realmente quiere ascender, estudia por su cuenta, porque le nace, lee y piensa concienzudamente, y se entera de que varias cosas que hacía y que le gustaba están mal. Seguramente ya lo sospechaba, pero ahora que lo sabe, está más obligado a cambiar, pero no lo hace porque simplemente está acostumbrado a lo de siempre, porque le da placer. Esa voluptuosidad, de la cual Dostoyevsky hablará, no puede resistir la tentación. Es débil, al principio sobre todo es débil, pero luego de caer se intenta otra vez, y algunos llegan a superarse realmente después de varios intentos. Otros nunca lo hacen, y terminan siendo de esos que saben y no hacen. Dice el ruso, en resumen, que casi admito, y tal vez sin casi, que aquel era el estado normal de mi espíritu. Pero al principio, cuánto sufrí en esa lucha. No creía que los demás pudiesen estar en el mismo caso. Y a lo largo de toda mi vida he mantenido en secreto este rasgo de mi carácter. Me avergonzaba de él. Es posible que me avergüence todavía. Tan lejos iba en esto, que experimentaba una especie de placer secreto, vil, anormal, al volver a mi casa, a mi agujero, en una de las turbias e ingratas noches peterburguesas, y decirme que otra vez había cometido una villanía aquel día, y que sería imposible repararla. Precisamente el avergonzarse uno de su propia conducta reprobable, significa que todavía tiene esperanza, y esto, la vergüenza, o la angustia, como le diría Kierkegaard, es lo que lo distingue de la gente común, que actúa neciamente, sin avergonzarse de lo que hacen. Es más, el mundo actual promueve el libertinaje, la vulgaridad, esa voluptuosidad, la obscenidad, que uno se acepte como el gusano que es, bajo, ruin y despreciable, que se acepte con sus malos hábitos, que se enorgullezca de ellos, de sus enfermedades. El orgullo, pues, el orgullo de la enfermedad. Al contrario, el que tiene vergüenza sufre, porque esa sensación de que se puede ser superior, de que se sabe cómo serlo, pero no se tiene las fuerzas suficientes para hacerlo, duele. Sigue. Entonces me roía interiormente, me roía, me desgarraba a dentelladas, bebía largamente mi amargura, me saciaba de ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad, vergonzosa, maldita, en la que saboreaba una verdadera voluptuosidad. Sí, lo repito, una verdadera voluptuosidad. He sacado a relucir esta cuestión porque deseo saber si otros conocen semejantes voluptuosidades. La voluptuosidad es la complacencia en los deleites sensuales, el placer de los sentidos, la comida, la bebida, el sexo. Es sabido, pues, que para esa ascensión espiritual, esa iluminación, la carne, los placeres del cuerpo son un obstáculo. Esto lo recalcó incansablemente Platón, Sócrates, Pitágoras, los orientales, en fin, todo aquel que sea verdaderamente sabio. Y no se trata aquí de que todos sean santos o castos, porque la gente corriente nunca será eso. Así lo repetía Platón. Simplemente que para ser superior hay que liberar el espíritu del cuerpo, y esto no lo logra cualquiera, casi nadie, porque la inmensa mayoría se rinde a los placeres, se entregan a la voluptuosidad. Dice, me explicaré. La voluptuosidad procedía, en este caso, de que me daba clara cuenta de mi humillación, la cual procedía del convencimiento de haber llegado al límite. Tu situación es abominable, me decía a mí mismo, pero no puede ser otra, no tienes ninguna salida, no podrás cambiar nunca, porque aunque tuvieras el tiempo y la fe necesarios para ello, no querrías convertirte en otro hombre. Por otra parte, aunque quisieras cambiar, no podrías. ¿En qué otra cosa te transformarías? Quizá no hay ninguna. En otra traducción de este libro, dice placer en vez de voluptuosidad. Y es que finalmente se trata de deshacerse de los placeres o depender cada vez menos de ellos. De ahí que el fundador de la escuela cínica, el gran Antístenes, haya dicho antes loco que caer en un placer sensual. Aunque luego Diógenes se haya contradicho diciendo que hasta la renuncia al placer es placentera. Entonces, esta es la lucha que ha de dar todo aspirante a la superioridad. Como decimos, la mayoría de esta minoría aspirante se avergüenza cada vez que cae o porque no es capaz de cambiar o de no abandonar sus hábitos despreciables. Se sienten mal porque tienen conciencia, mucha conciencia. Ahora bien, también puede ser contraproducente el forzarse rotundamente a cambiar absolutamente. A algunos tal vez les puede funcionar esto, pero a otros puede convertirlos en monstruos. Esto ya lo advirtió Nietzsche. Por querer ser un dios, se puede acabar siendo un demonio. Uno debe reconocer su límite y hacer una pausa en todo caso. En el momento que crea que está enloqueciendo, que está sintiendo esa enferma complacencia. Dice, pero lo esencial, y esto pone fin a las cuestiones que todo se realiza de acuerdo con las leyes fundamentales y normales de la conciencia refinada, emana de ella directamente, tanto que es por completo imposible no solo cambiar, sino generalmente reaccionar de algún modo. La conciencia refinada nos dice, por ejemplo, tienes razón, eres un canalla, pero el hecho de que yo pueda comprobar mi propia condición canallesca no me consuela lo más mínimo de ser un canalla. En efecto, no consuela,
sino que avergüenza, hiere, afecta, saber que uno es tan miserable como los demás. Claro que los demás no saben que lo son. Los demás creen ser felices, seanlo o no. Al menos así se sienten. Los ignorantes que no tienen conciencia son felices a pesar de ser la canalla. Si no ignoraran su condición, si tuvieran esa conciencia desarrollada, dejarían de reír. En la otra traducción dice conciencia más aguda en vez de refinada. Aquí le llamamos conciencia desarrollada, pues muchos pueden tener algo de conciencia, pero muy pocos la tienen hipertrofiada, digamos. Dice, empezaré por decir que tengo un amor propio tremendo, que soy tan desconfiado y susceptible como un jorobado, como un enano, pero verdaderamente ha habido momentos en mi existencia en los que, si me hubiesen dado una bofetada, me habría sentido quizás muy dichoso. Lo digo completamente en serio. Posiblemente hasta también en eso encontrar algún tipo de placer. Se entiende que el placer del arrepentimiento, dado que en él residen los placeres más ardientes, sobre todo cuando tienes clara conciencia de que no hay salida alguna. Y además con esto, con la bofetada, digo, hasta parece que la propia conciencia te aplasta, revelándote la porquería con que te han untado. La bofetada obviamente tranquilizaría, aliviaría a aquel que siente vergüenza, que siente culpa a causa de su excesiva conciencia. La culpa es fundamental para el despegue espiritual, para empezar a despegarse como el avión que de la tierra va al cielo, pues quien no siente culpa cree que su vida en general es buena, o al menos que no es mala, y no desea cambiarla, no básicamente.